Padre, te agradecemos que nos permitas estar aquí este domingo reconociendo tu misericordia, reconociendo tu amor y, Señor, sobre todo dándonos el privilegio de abrir la palabra, aprender de ella. Gracias, Señor, porque tú nos la has entregado y es a través de ella que podemos conocerte más, que podemos aprender más cómo adorarte a través de la obediencia. Ayúdanos a comprender, Señor, cómo trabaja el pecado en el hombre y cómo nosotros debemos de desecharlo, Padre, para que pues nuestra adoración sea cada día más pura, nuestra adoración sea más santa, más verdadera. Padre, permite que a través de pues esta sección que vamos a ver de Isaías podamos comprender cómo es que debemos nosotros estarlo rechazando continuamente, rechazando el pecado, Padre. Oramos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, cambiamos de sección en Isaías. Estuvimos trabajando ahí del 24 al 27 en esa sección que le denominamos el mini apocalipsis de Isaías. Y ahora vamos a la sección del 28 al 33. Esta sección del 28 al 33 se le denomina el libro de los ayes. Y verán ustedes que, por ejemplo, ahí en el 28, en el primer versículo, empieza diciendo: ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. Vayan al 29, dice: ay de Ariel, ¿verdad? En el 30 dice: ay de los hijos que se apartan. En el 31, ay de los que descienden a Egipto. El único que no contiene esa palabra es el 32, y el 33 dice: ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado. Es por eso que esta sección se le denomina el libro de los ayes. Esta palabra ay es una palabra que describe el lamento en un funeral. Y también esta sección habla del futuro glorioso de Sión, del monte Sión, y es por eso que algunos proponen que también se le pudiera llamar el libro de Sión. Recuerden que todo esto pues simplemente son principios para que logremos anclar a nuestra mente cómo está la división del libro. Según los historiadores, esta sección se escribió durante el reinado de Ezequías y justo antes de que Sennacherib, rey de Babilonia, hiciera un ataque en contra de Judá. Parece que los de Judá, durante este tiempo en el que se viene el ataque, bajo el reinado de Acaz, que fue padre de Ezequías, están analizando. Recuerden cómo inició todo. Siria y las tribus del norte vienen a atacar a las tribus del sur, porque las tribus del sur no se les quisieron aliar para ir en contra de Asiria. Y entonces, como las tribus del sur no se quisieron aliar con las del norte y con Siria, le dicen: entonces te atacamos a ti. Vienen las tribus del norte y Siria a atacar a las tribus del sur, les causan daño, no tan grave, pero entonces las tribus del sur van y le dicen a Asiria: oye, Asiria, fíjate que estos querían que nos aliáramos para ir en tu contra y ya vinieron a atacarnos, entonces ayúdanos a deshacernos de ello. Asiria se alquilaba como mercenario y le dicen: ok, vamos y te ayudamos, y derrotan, ¿verdad?, a todas las tribus del norte, derrotan a Siria, y le dicen a Judá: bueno, ya viste que podemos en contra de tus enemigos, pues imagínate qué podemos hacer en tu contra. Entonces ahora nos pagas tributo o nosotros vamos a ser los que te destruimos. Y Acaz, padre de Ezequías, decide pagar el tributo, lo está pagando por varios años, llega al momento, al punto en donde dice: ¿no será que me convendría hacer alianza con otro país para que me defendiera de Asiria? Y Acaz va a pensar en pedir ayuda a Egipto, pero Egipto pues ya no es potencia ni económica, ni militar, ni nada, y entonces aquí se está analizando cómo podría ser que se deshicieran de Asiria. Va a llegar Ezequías y él va a confiar completamente en el Señor y le va a decir a Asiria: ya no te pago más tributo,
y hazle como quieras, ¿verdad? Entonces va a venir el ataque de Sennacherib. Y en esto se denuncia, vamos rápidamente a verlo, en el capítulo 30, vean lo que dice en el capítulo 30, versículo 3. Vamos a leer desde el 1. Dice en el 31, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Aquí se está diciendo, no hay manera en la que ustedes puedan obtener ese tipo de ayuda, y esto va a ser tan tonto como la alianza que hicieron con Asiria. De hecho, a Egipto se le profetiza que va a ser vencido por Asiria y va a ser vencido, pero recuerden que Egipto dejó de ser una nación poderosa a la salida del pueblo de Israel. Esto es entre el año 1400 y 1500 antes de Cristo, y aquí en esta sección estamos en el año 700. Es decir, hace más de 700 años, al menos 700 años, que salieron en el Éxodo, y ellos piensan en Egipto. 700 años después, ¿será que Egipto nos puede ayudar? Recuerden que todo esto lo que está mostrando es la necedad del pueblo y su falta de confianza en el Señor. ¿Cómo es que ellos no están poniendo toda su confianza en el Señor? Confiar en Egipto sería tanto como estar ebrio, sería tanto como hacer una tontería, o bien como ser cínico, desleal, y no solo esto, también haría evidente la falta de fidelidad en Dios, que ellos no creían en que su Dios era todopoderoso para librarlos de sus enemigos. Se les olvidaba que el Señor les había dicho: si me obedeces vas a tener bendición, si me desobedeces vas a tener maldición. Se les olvidaba todo esto y pensaban solo en las cuestiones terrenales. Y esta es la razón por que comienza con un lamento. ¡Ay! Ay, les dice ahí, de la corona, de la soberbia de los ebrios de Efraín, ¿verdad? Hay un lamento por todo esto que está sucediendo, y noten, mientras esto continúe, ¿verdad? Mientras continúa el pecado en la vida de Israel, solo se puede lamentar de ellos como si estuvieran muertos. Recuerden, el ay es un lamento fúnebre. Y dice, pobres de ustedes, o sea, siguen confiando en otra cosa que no sea en Dios. Siguen poniendo su confianza en otras cosas que no es Dios. Y aquí pues va a estar hablando de todo esto. Aquí notamos que va a enfocarse específicamente primero en Efraín, como notan ahí en el 28:1, hay de la corona, de la soberbia de los ebrios de Efraín. Efraín es otra forma de referirse a las tribus del norte. Y dice, pobres de ellos, porque también andan confiando en otras cosas, andan haciendo alianzas por otro lado, pero ¿saben qué? Va a ser triste su derrota finalmente. Nosotros vamos a aprender acerca de cómo son las diferentes facetas del pecado, cómo el pecado avanza cuando la confianza no está puesta solamente en Dios. Y al ver cómo avanzó el pecado en las tribus del norte, que están aquí siendo enfatizadas Efraín, y también van a ser enfatizadas las tribus del sur, Judá, vamos a ver cómo avanzó el pecado, y al ver cómo avanzó el pecado en ellos, vamos a ver 6 facetas del pecado. Y al ver estas 6 facetas del pecado, nosotros vamos a ser alertados a luchar en contra del pecado. Entonces, vamos a ver 6 facetas del pecado que nos previenen a vencerlo. 6 facetas del pecado que nos previenen a vencerlos, y a través de esto se nos va a mostrar cómo Samaria, las tribus del norte, están listas para el juicio. Primer faceta del pecado que nosotros debemos de conocer es que el pecado avanza gradualmente. El pecado, cuando no es enfrentado de manera adecuada, va a avanzar siempre gradualmente.
ya ha quedado claro que Dios reina incluso sobre las naciones paganas. Acuérdense que del capítulo 13 y hasta el 23 mostró Dios que Él tenía control sobre las naciones paganas. En lo que vimos como mini apocalipsis de Isaías, Dios sigue reinando y sigue gobernando. Y es por eso que aquí la pregunta en si confían en Egipto o no, la realidad es que están diciendo, ¿confiaremos en Dios o en las naciones que nos rodean? ¿Confiaremos en Dios el creador o confiaremos en alguna cosa creada? ¿Confiaremos en la protección que Dios nos da o confiaremos en la protección de algo en donde nosotros tenemos confianza? ¿Confiaremos en él que ya nos mostró que gobierna todo el universo o confiaremos en los que gobiernan solamente un reino, en los que no tienen la característica de ser todopoderoso? Obviamente Dios le sigue diciendo, es mejor confiar en Dios. No pongas tu confianza en ninguna otra cosa, confía en Dios. Dios es el mejor lugar en donde podemos poner nuestra fe, seguridad y confianza. Recuerden, el contexto de este capítulo es el ataque que va a hacer Asiria sobre Samaria, ¿sí? Y los va a destruir por completo, los va a someter y posteriormente Asiria, para hacer que se les quiten todas sus tradiciones culturales, va a mandar babilonios a la zona, va a dejar sirios, va a hacer que se haga una mezcla cultural ahí completamente, en donde pues va a haber gentiles y judíos, que esa es la característica de Samaria. Todo el capítulo 28, Asiria está atacando a las tribus del norte, y en el capítulo 29 volteará a ver a las tribus del sur para subyugarlas también. El efecto que les digo, ya acabé con tus enemigos, ahora voy contigo. Y aquí noten cómo inicia. Ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. Aquí les está diciendo que hay una soberbia de los ebrios. Ellos habían errado por la ebriedad, es decir, aquí la ebriedad es equiparada a la tontería, a la necedad de confiar en otra cosa que no sea Dios. Vean cómo esto había sucedido. Vamos a Isaías 5. Isaías 5, versículo 11. Noten lo que dice también refiriéndose con estos ayes. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Vean ahí mismo en el versículo 22, dice en el versículo 22, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, que los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Se dan cuenta cómo estaban? El vino, la ebriedad, los había acabado lentamente. El hacer que el juicio, ¿verdad?, se moviera con dinero solamente, que se ejecutara justicia solamente con aquellos que ponían el dinero, estaba siendo algo que los estaba corrompiendo lentamente. Dice por eso, ay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín, y literalmente una corona de soberbia, ¿basada en qué? En ebriedad. Pero noten, a pesar de que la ebriedad puede ser una referencia al estado físico, es decir, estar ebrio por el exceso de vino, también está hablando de la ebriedad como esa necedad de no someterse a la voluntad de Dios. Dice también ahí, hay de la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín, dice, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Dice ahí que es una flor caduca. La palabra en la Biblia de las Américas dice es una flor marchita, una flor que ha dejado de tener la belleza que tenía originalmente. Esto era algo tradicional, en las fiestas se coronaba con guirnaldas tal vez a los festejados o algún invitado especial, y aquí la imagen es pues esa corona de guirnaldas, esa corona de flores que ya se marchitó, ya se secó, ya no le sirve para nada. Está sobre la cabeza, pero noten, dice ahí que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos
del vino. Esta es la corona que está sobre aquellos que fueron la vid del Señor. ¿Se acuerdan que vimos la vid del Señor que no produjo el vino adecuado ahí en el capítulo 5? Pero dice, sigue ahí estando esta corona, pero esta corona ya se marchitó. Y entonces aquí nos está haciendo una comparación en cómo el pecado avanza lentamente carcomiendo, avanza lentamente marchitando la hermosura que Dios proveyó cuando los hizo hermosos, ¿verdad? Cuando les entregó a ellos el hecho de ser el pueblo elegido del Señor. En un punto, ¿verdad?, ellos decidieron que estaban con Dios, ¿verdad?, pero que no era suficiente ser el pueblo elegido de Dios. En algún punto ellos decidieron que tenían que encontrar algo fuera del poder de Dios para que pudieran estar completos. Ellos pensaron que fuera de las promesas de Dios, que fuera de las promesas de la Biblia, había algo mejor, había algo que les hacía falta y ellos tenían que incluirlo. En este caso, ¿verdad?, la ayuda de pueblos externos, el poder de pueblos externos. Ellos confiaron en el dinero. ¿Se acuerdan que Acaz vació la casa del Señor, entregó oro y plata, literalmente entregó toneladas de oro y plata para defenderse del ataque de los asirios en lugar de confiar específicamente en el Señor? Confiaron más en el dinero, confiaron más en el poder del dinero, confiaron más en el poder de todos estos. Y es por eso que utiliza estas dos palabras, ebriedad, algo que se marchita, ¿verdad? La ebriedad va marchitando lentamente a la persona, así lo hace el pecado. El pecado te va marchitando lentamente, empieza diciéndote, ¿a qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué lees tanto la Biblia? ¿Qué caso tiene estar en oración si mira, ve la maldad en el mundo? Ve cómo esto no cambia a pesar de todo esto. Si bien aquí se ilustra un solo pecado, la ebriedad, todo pecado continuo marchita lentamente a la persona al grado que el pecado se hace algo normal. Y piénsenlo ustedes, ¿qué tantas veces han pecado y no ha pasado nada? Pequé, no pasó nada. Siguió todo igual. Es más, a lo mejor hasta me convino decir esa mentira, porque en base a esa mentira que dije, me libré de pagar algo, ¿verdad? En base a esa mentira que yo dije, logré obtener lo que yo buscaba. ¿Y qué? ¿Te cayó un rayo del cielo y te deshizo las agujetas de los zapatos? No, ni siquiera eso. Pudiste pecar, saliste libre de ese pecado y no pasó nada. Y así es como el pecado va haciéndose cada vez más consuetudinario, ¿verdad? Se va convirtiendo en un hábito, pero el pecado es como una serpiente. Ustedes han visto, a mí me da hasta ansiedad cuando veo en la televisión por ahí a la gente que manipula serpientes. Y digo, ¿en qué momento se voltea la serpiente y con una sola mordida lo va a acabar? Bueno, a eso se equipara estar jugando con el pecado. Te vas a acostumbrar, te vas a hacer habitual en el pecado hasta que llegue un momento en el que el pecado te ataque y te destruya. No estamos hablando de pérdida de la salvación, estamos hablando de personas salvas que Satanás quiere destruir, que Satanás quiere que no vivan una vida de privilegios delante del Señor. ¿Y cómo lo hace? Haciendo que el pecado se convierta habitual lentamente. Cuando consentimos un pecado en nuestra vida, este va avanzando hasta que carcome todo fruto espiritual, lentamente, pacientemente. El pecado y Satanás son pacientes para hacerte caer tremendamente. ¿Qué tiene de malo que me tome una copa? Bueno, ¿qué tiene de malo que sean 2? Bueno, y 3, no siento nada. Y al 4, pues no, y al rato vas a necesitar algo más. ¿Por qué? Porque el pecado está avanzando lentamente. Satanás es como un herrero que golpea
sobre un yunque, ¿verdad? Para darte forma de pecado, y Él no se detiene, ¿verdad? Él está ahí constantemente en tu vida y está buscando darte la forma que Él quiere, la forma de un pecador, la forma de alguien que, si bien está recibiendo bendiciones de Dios, que las reciba solo limitadamente. Solo limitadamente, cuando Dios quiere que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. No podemos permitir que el pecado avance en nuestra vida. Mira, cuando alguien mantiene un patrón de pecado, cuando alguien se vuelve en un pecador habitual, y estoy hablando de hijos de Dios, cuando alguien se sigue neciando en que no quiere someterse a la autoridad, en que no quiere someterse a sus padres, en que no quiere someterse a sus maestros, en que no quiere someterse a su marido, en que no quiere amar a su esposa, en que no quiere servir a la iglesia. Cuando alguien se mantiene en un patrón de pecado, Dios lo tiene que juzgar. Y noten, Dios no juzga por el primer pecado que cometen. A todos ustedes les ha pasado y a mí también. Pecamos alguna vez y Dios nos juzga en ese momento. No pasa nada, ¿sí? Pero si continuamos en eso, no va a haber otra forma en la que Dios nos deba de tratar sino juzgarlo. Y esta es la segunda faceta del pecado. Noten, dice aquí en el versículo 2, he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza, que inundan, con fuerza derriba tierra. Con los pies será pisoteada la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en la mano. Noten, aquí nos habla de que Dios va a tener que juzgar. El pecado no arrepentido tiene que ser juzgado por Dios. El pecado no arrepentido tiene que ser juzgado por Dios. Noten cómo es que Dios va a trabajar al juzgar el pecado. Dice ahí que el Señor tiene a uno que es fuerte y poderoso. Muy interesante, porque la palabra que se usa aquí para Señor, Jehová, es Adonai. Y dice que tiene a un fuerte y poderoso. Adonai es hablando de la soberanía del Señor. Cómo Dios tiene en el control absoluto todo. Él es soberano para cuidar, pero también es soberano para castigar. Y Dios puede protegerte de cualquier daño, pero también puede usar cualquier cosa para castigarte. La referencia a este poderoso está en el capítulo 10 de Isaías. Vamos a ver el capítulo 10, versículo 5. ¿A quién tiene el Señor? Recuerden, Asiria está atacando por orden de Dios, y esto no lo pierdan de vista en todo el contexto de Isaías. Asiria no llega voluntariamente a atacar ni a las tribus del norte ni a Judá, no llega voluntariamente. Fíjense por qué llega a atacar. Dice en el 10:5, Isaías 10:5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Dios está mandando a Siria y no lo está mandando a hacer una tareita. Dice que lo va a destruir, dice para que le quite despojos, le arrebate la presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Dios está enviando a Siria. Dios puede mandar un mal a sus hijos porque sus hijos no quieren salir de su hábito pecaminoso. Ay, engaño a la gente y no pasa nada. Ah, no pasa nada. Dios te puede enviar a alguien para hacerte cambiar de opinión. Robo y no pasa nada. Bueno, Dios te va a mandar a alguien que te va a enseñar que robar no es adecuado. Ay, no me importa lo que digan los ancianos, yo sigo mi vida como yo la quiero vivir. Yo vivo mi matrimonio como se me antoja, no como me digan. Dios va a actuar sobre ti, y cuando te llegue, nota, Dios está enviando a alguien para corregir eso. Pero noten aquí lo que va a decir Asiria, versículo 7.
aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. ¿Quién lo envía? Dios. Pero Asiria no lo sabe. Asiria lo desconoce. Asiria va a estar funcionando para hacer la voluntad de Dios, pero Asiria no lo piensa así, ni lo imagina de esa manera, sino que su pensamiento es: yo tengo poder, yo tengo grandeza para ir en contra de las naciones. Y vean lo que dice, porque él dice: mis príncipes no son todos como reyes. ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfar y Samaria como Damasco? Y está hablando de naciones a las que han ido a atacar. Ya acabé con Samaria, ya acabé con Damasco, ya acabé con todos los pueblos que han atacado a Judá. Yo puedo tener toda esta fuerza. Dice en el versículo 10, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también hacia Jerusalén y a sus ídolos? Asiria no sabe que Dios la envía. Asiria no sabe que está obedeciendo la palabra de Dios. Asiria no entiende que es un objeto de castigo en las manos de Dios. Asiria cree que viene porque él tiene mucho poder. Asiria cree que tiene la fuerza, el ejército, los príncipes, los caballos, la fuerza para ir a atacar. Y dice el Señor: no, Asiria, yo te estoy enviando. Y fíjense lo que dice en el versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. ¿Cómo convergen? Aquí están. Dios los envía. Asiria, vas a ir a hacerle daño a mis hijos, a mi pueblo elegido. Vas a ir y los vas a destruir, los vas a pisotear. Asiria va a obedecer, pero Asiria cree que va porque tiene mucho poder. Y dice el Señor: ¿sabes qué? Pero va a acontecer que cuando tú ya hayas sido el instrumento que yo quería que fueras para con mis hijos, yo te voy a destruir a ti. Voy a destruir tu soberbia, voy a destruir lo que haces. Esto es lo que sucede, ¿verdad? Aquí, y este es poderoso. Regresemos al capítulo 28, dice aquí: he aquí Jehová tiene a uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo, como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas, que inunda con fuerza y derriba a tierra. Va a llegar con un poder destructor que es comparado a los desastres naturales. ¿Quién tiene control sobre los desastres naturales? Dios. Cuando oímos de huracanes, de tsunamis, cuando oímos de todo ese tipo de desastres naturales, Dios los tiene bajo su control. ¿Está enjuiciando al mundo? Sí. ¿Por qué? ¿Por su pecado? Pues por muchas otras cosas. Pero aquí está siendo manifestado que va a llegar y va a tener el poder de Dios para hacer todo esto. Dios permite que este enemigo ataque como si fuera un torbellino o un huracán. ¿Han visto ustedes imágenes en la televisión de torbellinos, de huracanes? O sea, cómo queda la devastación total, no queda nada en pie. Y dice así que así va a atacar Dios. Y noten, Dios dirige su mejor ataque en contra de cualquier pecador habitual. No quieres dejar tu pecado, no te quieres arrepentir de tu pecado, no quieres dejar tu vana manera de vivir y eres hijo de Dios, Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer para hacerte obediente. Porque el pecado que no es confesado y abandonado, Dios lo va a tener que juzgar. Ahora, no eres creyente y sigues en tu pecado, pues no te va a pasar nada, no te preocupes. A ti Dios no tiene interés de modificarte, vas en el camino correcto, vas en el camino al infierno. ¿Para qué modificar algo que ya se sabe cuál va a ser su destino? Pero si eres hijo de Dios, Dios va a tener que actuar
de esta manera. Ve cómo lo va a hacer, versículo 3, con los pies será pisoteada la corona de los ebrios de Efraín. Nota, el pecado no confesado será tratado con severidad, y ampliando, ¿verdad? El pecado debe de ser confesado y abandonado. De nada sirve confesar tu pecado y seguir en él. Ay, Señor, tú conoces mi debilidad y ni modo, pues así soy yo. No, lo tienes que abandonar. Tienes que retirarte de tu pecado, cualquiera que éste sea. Cualquiera que éste sea, y a veces por tener una lista tan corta de pecados, pues dices, voy re bien. Pero si analizas a detalle todo lo que la Biblia dice, solo te puedes encontrar como un vil pecador. Y ahí es donde le debes de decir al Señor, gracias, porque si tú no has muerto en la cruz por mí, yo iría derechito al infierno. Dice el versículo 4, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas se le ve, se la ve el que la mira, se la traga luego como la tiene en la mano. Lo que le daba hermosura, ¿verdad?, a la gente pudiera ser, decíamos en las fiestas, esa corona de guirnaldas, esa corona de gloria, y aquí se habla de una corona del valle fértil, pero que tiene flores caducas, flores marchitas. Cuando venga el ataque, ¿verdad?, ese ataque tan terrible, les dice, ustedes van a ser como esa fruta temprana, la primera del verano. Estas imágenes obviamente se nos van a los citadinos, ¿verdad? Pero cuando en el campo apenas empiezan a salir los primeros frutos en el verano, la gente está atenta para que antes de que caiga lo puedan tomar y comérselo. Y dice, así vas a hacer tú cuando venga el ataque. Cuando venga Siria a destruirte, Él está esperando el momento justo, el momento indicado para que llegue el ataque, porque el Señor tiene que juzgar tu pecado, ese pecado habitual del cual tú no te quieres deshacer, del cual se te ha estado diciendo abandónalo, abandónalo, haz esto, sométete, y no quieres hacerlo. Perdona, no quieres perdonar, dice el Señor. Bueno, necesito tratar directamente contigo. Así es la disciplina que Dios ejecuta. Dios hace que suceda en el momento exacto, en el momento correcto. ¿Se acuerdan lo que les he dicho? ¿Cuál es nuestra mejor oración? Por toda la gente que amamos. Señor, hazle lo que sea necesario para que doble rodillas ante ti. Yo no sé qué sea necesario, pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor va a actuar. Pero noten, aquí parece ser que van a estar como en la época del diluvio. ¿Se acuerdan cómo era antes del diluvio? Se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían. Pero cuando llegó el diluvio y el Señor cerró la puerta del arca, entonces vino el momento del juicio. Todos estaban acostumbrados a vivir una vida de pecado en la que no pasaba nada. Hasta que llegó el día del juicio, nadie estuvo preparado, ellos estuvieron procrastinando, ¿verdad? Dejando todo para después, todo para mañana. Ya mañana empiezo a leer la Biblia. Ahora sí, el siguiente mes ya empiezo a asistir a los estudios. Ahora sí, ya pienso a asistir los 4 domingos a la congregación. ¿Sabes qué? La lucha contra el pecado es continua. La lucha contra el pecado es todos los días, no es cosa de juego. Y noten, les he hecho la comparación de el cielo con lo que vivimos hoy, y les he dicho, imagínense cómo sería el cielo si fuera exactamente como lo es hoy, todo, si fuera exactamente todo con tu mismo trabajo, con tu misma esposa, ¿verdad? Bueno, allá no nos vamos a casar, pero imagínate que te la dejaran también, que estuvieras con tu mismo trabajo, con tu mismo salario, con tu mismo atuendo, ¿verdad? Con tu misma ropa, pero que no hubiera pecado, que no hubiera cero pecado.
no hay pecado, no hay soberbia, no hay orgullo, no hay vanidad, la casa no se despinta, no le salen goteras, el vestido no se hace viejo, no hay que cambiarlo porque ya no estás a la moda, todo sigue igual, sin pecado. Sería maravilloso. Bueno, es mejor que eso que nos podemos imaginar. Y Dios quiere llevarnos a esa perfección. Y noten, Dios nos está dando todo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de eso ahora. Pero si nosotros no lo hacemos, si nosotros dejamos todo para después, vamos a estar en serios problemas. Y noten, estamos viendo el pecado avanza lentamente, ¿verdad? Y también el pecado no confesado acarrea juicio, pero también vamos a ver una tercera faceta del pecado. El pecado siempre tiene una sola salida. Fíjense bien, el pecado siempre tiene una sola salida. Noten cómo dicen ahí los versículos 5 y 6. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. La referencia, en aquel día, en el día del juicio. Recuerden, esto se va a cumplir en los capítulos 36 al 39, pero también habla de algo escatológico que va a ser en aquel día, ¿verdad? Pero dice que en aquel día el Señor va a hacer corona de gloria y diadema de hermosura. Aquí la corona de la que nos ha estado hablando está marchita, ya no sirve de nada. Pero en aquel día el Señor va a hacer una corona de gloria y diadema de hermosura, pero noten a quién, al remanente de su pueblo. Y viendo lo que nos dice Isaías 4:2, vamos a verlo, parece que Dios es esa corona. Vean, vamos a Isaías 4:2. Dice en Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Dice, Jehová será para hermosura y gloria. Dios mismo es esa corona. Dios mismo es esa corona que va a dar en aquel momento. Y esto es un recordatorio glorioso de que Dios siempre tiene un remanente fiel. Es un recordatorio maravilloso de que la salvación solamente pertenece a Jehová. Él va a hacer esa corona, le va a colocar la corona de hermosura porque Él lo ha hecho. Y es un recordatorio, hermanos, la salvación pertenece solamente al Señor. No es por obras para que nadie se gloríe. El Señor ha hecho todo porque Él decide tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y Él decide salvar a quien Él quiere salvar. Y esto es duro siempre que hablamos de ello. Siempre que hablamos de esto, alguien dice, no, pero yo tengo que poder hacer algo por mi salvación. Pues lo único que vas a hacer por tu salvación es perderla si puedes hacer algo. Pero como quien la da es Dios, si la tienes, no la puedes perder. En efecto, hay factores que descalifican para la salvación, pero noten, no se trata de que uno corrija su vida para alcanzar la salvación, sino que la salvación es otorgada por Dios, y entonces cuando la entiendes, corriges tu vida. ¿Cuál era el estado del pueblo de Israel? Aquí vamos a verlo rápidamente, en Isaías 2. Vean cómo estaban ellos. Dice ahí en Isaías 2 del 12 al 16, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será batido, y sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre todo torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. ¿De qué nos está describiendo? Soberbia, orgullo, vanidad, poder, todo eso va en contra
de lo que Dios establece. Pero no se trata de que nosotros lo cambiemos. La salvación solo pertenece a Dios. Pero así como nos muestra en el capítulo 10 acerca de Asiria, en donde hay una soberanía de Dios eligiendo a Asiria para ir a atacar, y hay una responsabilidad humana en donde Asiria no cree que Dios lo está mandando, sino que dice: yo tengo el poder. Incluso van a ver cuando lleguemos al relato donde está Sennacherib ahí, Asiria, el enviado de Asiria les va a decir: Jehová nos mandó en tu contra, con tal de amedrentar a los de Judá. Pero ellos no lo creen, y ahí vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y aquí se nos muestra también: Dios es el que salva, Dios es el que elige, pero tú eres responsable. Eso enseña la Biblia. Oiga, hermano, pero ¿cómo coincide la soberanía de Dios y la responsabilidad humana? Mira, hay muchas cosas que no entendemos cómo coinciden en la Biblia. Dios inspiró la palabra, pero ¿quién la escribió? Hombres. ¿Cómo lo hizo Dios? No sabemos. Los que escribieron fueron hombres, quien la inspiró fue Dios. Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo fue posible? Esto se denomina la unión hipostática. ¿Cómo se unieron la naturaleza humana y la divina? La respuesta siempre es muy simple: no lo sabemos. ¿Cómo es que Dios es Jesucristo, Jesucristo es el Espíritu es Dios, y todos ellos son uno solo? ¿Qué pasó en el momento en el que el Señor fue crucificado en la cruz? ¿Dejó de estar en el cielo Dios? ¿Murió en la cruz Dios? Bueno, son preguntas que a veces no respondemos porque no tenemos respuesta. La Biblia enseña esto: Dios es el responsable de la salvación, el hombre es el responsable de la perdición. Así de simple. Y lo tenemos que aceptar como tal. El Señor es el que está actuando en todo momento para darlo. Y fíjense cómo dice: en aquel día, versículo 5, Isaías 28:5, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. El Señor va a tener un remanente y Él lo va a coronar, pero dice que es por espíritu del juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechazan la batalla en la puerta. Es decir, el Señor es el que pone un espíritu de juicio en los que juzgan, y el Señor es el que da fuerza a los que van a la batalla en la puerta. El Señor está haciéndolo todo de una manera increíble, de una manera espiritual que no entendemos. ¿Qué es eso de ir a la batalla, a la puerta? Bueno, los que están luchando en contra del pecado. ¿Qué es eso de que el Señor dé el espíritu del juicio a los que juzgan? El Señor da la sabiduría a los que están haciendo el juicio. El Señor está ahí trabajando para que todo funcione, pero también el Señor a veces hace que la ebriedad sea posible en la gente. ¿Para qué? Para su destrucción total. El Señor nos muestra su soberanía en todo esto. Dios fortaleció a este remanente. Dios les dio las fuerzas para que fueran un remanente. Dios les dio todo lo necesario para que llegaran a ser el remanente. Dios los salvó. Pero ahora ellos son responsables de obedecer al Señor. Ellos, yo diría que pusieron, ¿verdad? El Señor les da la salvación y después solamente tuvieron que poner fe del tamaño de un grano de mostaza. Esa es la fe que Dios te pide. Fe del tamaño de un grano de mostaza. ¿Lo han visto? ¿Han visto alguna vez un grano de mostaza? ¿Se han llegado a comer de esa mayonesa, mostaza que le dicen Dijon? Generalmente trae ahí las semillitas. Son unos puntitos pequeñitos. No los puedes ni siquiera lograr tener uno en tu mano. Tienes que tener varios porque si los agarras son muchos. El Señor solo te pide: ten una fe del tamaño de un grano de mostaza para que puedas mostrar que eres parte de mi remanente fiel. Confía en mí, no confíes en otras naciones, no confíes en otro tipo de poder, confía en que yo soy el único que puede darte la salvación y te puedo proteger lo suficiente para llevarte a ella. No necesitas otra cosa. Vemos entonces que pues solamente se trata de decirle a Dios: crea en mí ese corazón puro, como dice el salmista.
Hazme que no me olvide de tus mandamientos, Señor. Hazlo, ayúdame. Y nuestra oración debe de ser igual como la que les propongo que hagamos por otros. Señor, haz lo que sea necesario en mí para que yo me mantenga dentro de tu palabra. Mándame a Siria. Mándame a Satanás, como diría Job, porque quiero mostrarte que soy capaz de mantenerme en tu palabra. Cuando somos capaces de hacer esa oración, ¿saben qué estamos mostrando? Dependencia total de nuestro Dios. Pero es serio, hermanos. La lucha contra el pecado es algo muy, muy serio. Y que si no la estás viviendo día con día, te va a arrastrar y te va a llevar a la destrucción total. Vimos entonces que el pecado avanza gradualmente, el pecado no arrepentido tiene que ser juzgado y también que el pecado tiene una sola salida, la salvación que el Señor nos da. Debemos depender en su totalidad de Él, confiando en que así lo ha de hacer. Continuaremos la semana que entra con las otras 3 facetas del pecado. Espero que en sus mentes quede esa lucha que debemos de estar haciendo continua, constante, sin descansar en contra del pecado. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor, porque sabemos que todo lo que ocurre en nuestra vida está bajo tu control. Qué humillante es saber, Señor, que nosotros no hacemos nada. Que nosotros no podemos hacer nada para nuestro propio bien, que si no dependemos de ti, estamos perdidos. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a valorarlo, Padre. Haznos dependientes de tu palabra, dependientes de ti. Que podamos luchar en contra de nuestro pecado con todas nuestras fuerzas, Señor, para mostrar así que la salvación es realidad en nuestra vida. Padre, despídenos en tu paz, oramos a ti en el nombre de Jesús de tu nombre.